Revisar la actualidad política colombiana es algo sumamente requerido si se quiere entender la marcha del proceso venezolano y la marcha del socialismo del siglo XXI y su raigambre hondamente, profundamente criminal por toda Hispanoamérica. Cuando vemos a personajes como López Obrador o como Petro en una acelerada imposición de cosas que al chavismo le tomó décadas, nos damos cuenta de que son, en efecto, unos Chávez con esteroides. Unos Chávez, tuneados. En una situación como esta, las comparaciones a veces a algunos les molesta, pero hay cosas que son básicas. Llegan criticando los privilegios de los que gobiernan. Dicen que acabarán con la corrupción. La gente les cree y vota por ellos. Cuando llegan al poder, se convierten ellos y sus familiares en los corruptos, en los dueños de las prebendas, en los privilegiados, porque en realidad a ellos lo que les molesta no es ni que haya privilegios ni que haya privilegiados. A ellos lo que les molesta es que los privilegiados y los corruptos no sean ellos. Sobre Petro, el hijo de Petro y la marcha de la corrupción socialista chavista raigambre colombiana que se desarrolla en este momento, hablaremos hoy en Fuera de Orden. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, todas las especialidades necesarias para ayudar a los peores ciegos, los que no quieren ver, a empezar con la oftalmología politiquera a ver lo que está pasando. A los peores sordos, que son los que no quieren escuchar, otorrinolaringología politiquera para que empiecen a escuchar. Y por supuesto, limarle los colmillos con la odontología politiquera a esos lobos disfrazados de oveja que se quieren comer el rebaño. Eso es una de nuestras especialidades también. La medicina forense politiquera. Vamos a seguir recogiendo estos cadáveres, porque son unos cadáveres todos, ambulantes, caminan y asustan, pero cadáveres son. Muchachos. Y los cara de tabla, porque los corruptos son cara de tabla. Corrupto que no es cínico y cara de tabla no es corrupto. Y los corruptos colombianos son igualitos que los venezolanos, cara de tabla. Obsoletas, desvencijadas, periclitadas, apolilladas y mohosas. Limarlas, lijarlas, sellarlas, barnizarlas, contraenchaparlas, pulirlas y exponerlas es mi pasión. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito. Daniel Lara Farías presenta un nuevo estreno de Fuera de Orden todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Un nuevo estreno, sábados y domingos. Recuerden que estamos a las 12 del mediodía, siempre aquí en este canal. Suscríbase, dele me gusta y active las notificaciones para estar pendiente de todo el trabajo que hacemos acá. Trabajo que es posible gracias al apoyo que recibimos de todos nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto nos permite darte a cambio las recompensas que tenemos exclusivamente para suscriptores. Podcast exclusivo, programas exclusivos solamente para suscriptores. Esas y muchas otras ventajas más son posibles. Pero por supuesto que tenemos cosas gratuitas, como por ejemplo nuestra página en Facebook. De Lara FTV en Facebook, de Lara FTV en Facebook. Daniel Lara Farías presenta en Facebook, por supuesto, allí compartimos, debatimos, por allí nos llegan los mensajes, por allí intercambiamos. El que quiere comprar el libro está en Europa y quiere que se lo mande autografiado, por allí me contactan y por allí hacemos todos los arreglos. Así que, como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. El socialismo del siglo XXI es una construcción de Fidel Castro. Por ahí es que hay que empezar. Porque la gente cree que todas estas cosas, no, eso fue Chávez, no, Fidel. El mago, así como a Stephen King se le dice el maestro del terror. Bueno, Fidel es el maestro del horror. Cuando Fidel Castro se dio cuenta de que ya él no podía seguir promoviendo la lucha armada, la guerrilla en contra de la democracia,
porque por un lado le salía muy caro y ya no estaba la Unión Soviética para pagar esas aventuras. Y en segundo lugar, porque se empezó a hacer poco elegante la lucha armada cuando avanzaron procesos de democratización sin que hubiese una guerrilla comunista en la montaña. Cuando Pinochet, ese horrendo dictador, horroroso dictador que era Pinochet, entregó la presidencia luego de que perdió un plebiscito, con un proceso ahí pactado, arreglado tal, donde llega al poder una coalición en la cual estaba el partido de Allende, el Partido Socialista. Cuando los degenerados militares argentinos que tantos desmanes hicieron fueron sacados del poder o se fueron del poder y se democratiza la Argentina. Cuando los militares brasileños decidieron abrir un proceso donde no se disparó ni un tiro para que llegara la democracia a ese país. Cuando pasó lo mismo en Bolivia, cuando pasó lo mismo en Paraguay, cuando pasó lo mismo en Uruguay, cuando pasó lo mismo en todos estos países, se quedaron sin argumentos los castristas que decían que la única forma de desplazar a las dictaduras contrarias a ellos era a través de la guerrilla. Cuando eso ocurrió, como Fidel Castro no se cansaba de hacer el mal, porque era un maestro del mal, el tipo se inventa el Foro de Sao Paulo. En la primera reunión del Foro de Sao Paulo, en el discurso que da Fidel Castro, el tipo dice que era necesario unir a todos aquellos que estuviesen en contra del nuevo enemigo. ¿Y cuál fue el nuevo enemigo al cual determinó Fidel Castro? Lo que él llamaba el neoliberalismo, que era una forma para él atacar una falencia que decían tenían las democracias hispanoamericanas, que era el manejo de la economía. Entonces, en vez de decir el enemigo es la democracia, que es la verdad, decían el enemigo es el neoliberalismo. Y por eso hay que agrupar a todos los que tienen contra el neoliberalismo, porque ser neoliberal era una cosa horrible, ¿no? Era como decir, antes de que este periodo llegara, era como decir, bueno, que eran dictadores de derecha. No, ahora el enemigo era el neoliberalismo. Y allí inclusive llamaron a partidos socialdemócratas a formar parte del Foro de Sao Paulo. Eso lo dice Fidel Castro en ese discurso. Cuando uno ve lo que los tipos hacen, ya habían pasado años infiltrando a sus agentes en todos los países de Hispanoamérica, en las universidades, en las instituciones culturales y en los medios de comunicación. Además de eso, no es que habían acabado con los guerrilleros, los habían dejado adormecidos esperando el momento. Y la orden a partir de ese instante fue la toma del poder utilizando los mecanismos que da la democracia para destruir la democracia. Eso es lo que hace el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el camino que los conduce al crimen, porque son unos criminales. Y cuando hablamos de crimen, hablamos de todos los crímenes. Y en cada uno de los sitios donde llega, usted dirá, bueno, pero es que Petro, eso no lo hizo Chávez. Tú no puedes comparar a Petro con Chávez porque Petro es universitario, porque Petro no era militar, porque Petro, qué sé yo, es bogotano, porque Petro tal cosa. El asunto es, amigos míos, que aquí no se trata de que Petro sea un Chávez. Aquí de lo que se trata, o sea, no es el clon de Chávez. Aquí de lo que se trata es que Petro está haciendo lo mismo que Chávez en su país, adaptado a sus circunstancias. Y cuando digo esto, hay una cosa muy particular dentro del asunto, que es el tema de la corrupción. Hugo Chávez, que se murió y no volverá, se encargaba de decir que había que la corrupción, que le iba a freír la cabeza en aceite a los corruptos, que iban a acabar con la corrupción. Entonces se montaron y además de eso establecieron o manipularon una posición de que en Venezuela había pobreza porque los políticos se robaron el dinero. Es decir, que la corrupción era la que había generado la pobreza. Con un análisis básico donde no se iba a las razones subyacentes de la cultura rentista y repartidora del poder en Venezuela. ¿Qué pasa entonces con eso? Con eso termina ocurriendo una cosa bien, bien llamativa. Con eso termina ocurriendo, amigos míos, que los tipos llegan al poder y se convierten, no acaban con la corrupción, sino que, por un lado, no meten preso ni a un solo corrupto. A muchos de ellos los asimilaron al chavismo
Y en tercer lugar, empezaron a aparecer los escándalos de corrupción del chavismo. Desde el instante uno. Los malos manejos en el Plan Bolívar 2000, los malos manejos en el IPASME, el uso de recursos públicos para las campañas electorales, todo eso. Y así increciendo hasta llegar a la desgracia que tenemos hoy. Vistas así las cosas, ¿a dónde llegamos? Llegamos a que tenemos a este personajito que es el hijo de Gustavo Petro, que es, ahí lo ven, abrazado con su papá, con la gorra de la campaña de su papá, sonriente junto a su papá, haciendo el corazoncito con su papá. Pero ahora la película es otra. ¿Qué ocurrió? Fíjense ustedes. El señor manifiesta, o el señor mejor dicho, ha aparecido en una serie de escándalos. En una tormenta política, podríamos decir. ¿Por qué? Porque Nicolás Petro Burgos fue acusado por su ex esposa de haber recibido dinero de forma ilegal que iba dirigido a la campaña de su padre, pero que finalmente nunca llegó allí. Es decir, que el señor, según su ex esposa, se aprovechó de ser el hijo de Gustavo Petro para pedir dinero para la campaña de Petro y supuestamente no lo había entregado, o por lo menos no lo entregó todo, que se había quedado con una buena parte. Hay 17 personas que van a empezar a declarar en la Fiscalía General Colombiana la Procuraduría por haber sido mencionados o tener alguna participación en estos negocios del hijo mayor de Gustavo Petro. Es su hijo mayor. Sus abogados han pedido que el caso se percule lo más rápido posible, es decir, porque por supuesto abogado siempre. Muchas fotos del tipo con su papá. Siempre para arriba y para abajo con el papá. La prensa ha dicho, el periódico El Tiempo, que las autoridades están indagando en una vieja demanda en contra de Petro Burgos, del hijo de Gustavo Petro, interpuesta en diciembre del 2017 por el grupo Pozo, un conglomerado que ejecuta proyectos de ingeniería, construcción de obra pública, concesiones y asesorías a entidades del Estado, que trabaja bajo la modalidad de consorcios, uniones temporales y alianzas público-privadas. ¿Qué pasó allí? Bueno, que este personaje habría recibido 150 millones de pesos para montar un negocio relacionado con energías renovables y salud, y el negocio fracasó. 100 millones debían ser consignados a su primo Camilo Burgos, que es mencionado en la reciente denuncia de la ex esposa, de la ex nuera de Gustavo Petro, como la persona que supuestamente manejaba los negocios irregulares que ahora tienen en este escándalo tipo. Es decir, que era una especie de testaferro o intermediario. Interpuesta persona. Ese préstamo, que se concretó en 2016, ocurrió después de que Gustavo Petro llegara alcalde de Bogotá. Recuerden que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Y este muchacho estaba pidiendo real la cuenta de que su papá era alcalde. Y ahora pide real la cuenta. Después pidió real la cuenta de que su papá era senador. Y ahora pide real la cuenta de que su papá es presidente. El entonces alcalde, horrorizado, le pidió a la fiscalía que investigara a su hijo por presuntamente intervenir en la contratación del distrito. Pero se seguía tomando fotos con él y seguía andando con él para arriba y para abajo. La impunidad, por supuesto. El Grupo Pozo había pedido que a Petro Burgos se le embargasen sus cuentas bancarias por hasta 320 millones de pesos, teniendo en cuenta los intereses de la deuda. Sin embargo, él pagó la deuda a principios de 2020. El muchacho tiene billete. Y pagó después de haberse posesionado como diputado del Atlántico, porque el señor se dedica a la política y utiliza su apellido para estar en la política. Él perdió las elecciones a la gobernación, pero quedó como diputado. En ese momento, el hijo de Petro se gastó 199 millones de pesos y quedó con unas deudas de 156 millones de pesos, según lo que él le dijo al Consejo Nacional Electoral. El gerente de campaña era Máximo José Noriega, quien dice que en aquel momento aportó 35 millones de pesos para esa campaña. Noriega, que será candidato a la gobernación del Atlántico por el partido del papá, por el partido del presidente Petro, el pacto histórico, ¿okay? O el parto histórico, como lo quieran llamar, o el pacto satánico, habría sido el intermediario para que Nicolás Petro
recibiera dinero que supuestamente iba dirigido a la campaña de su padre de parte del ex narcotraficante. Bueno, ex narcotraficante no existe. Samuel Santander López Sierra, también conocido como el Hombre Malboro. Esto es lo que denuncia la ex esposa del tipo, ¿no? Es decir, que hubo real del narcotráfico, amigos míos, en la campaña de Petro, según esta acusación, o por lo menos intentaron que así fuera. Otro que habría dado dinero para la campaña presidencial habría sido el polémico contratista Alfonso el Turco Ilzaca, investigado por sus nexos con la banda Los Rastrojos. Los Rastrojos es la famosa banda delictiva aquella, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando a Guaidó lo pasaron por la frontera para Colombia, ¿no? Para sacarlo del país. Y que supuestamente lo sacaron Los Rastrojos. Ay, el chavismo armó aquel escándalo. Y la izquierda colombiana, ay, qué horror que Los Rastrojos y tal. Y resulta ser que Los Rastrojos financiaban a la campaña de Gustavo Petro. O por lo menos a su hijo. Imagínense. Ni su dinero, ni el del Hombre Malboro habría llegado a las arcas del entonces candidato porque Petro Burgos y su hijo lo habría utilizado para negociar una lujosa casa. Es decir, el tipo se agarraba, le decía a la gente, real para mi papá, real para la campaña de mi papá, se agarraba los reales él y el papá contento porque el hijo estaba haciendo sus negocios bien chéveres, bien, ay, qué muchacho tan avesado me salió este muchacho. Mire qué muchacho tan audaz. Una de las personas que también será citada es Juan Manuel Sarmiento Mejía. Este es importante, este señor, porque tiene una firma de construcción de viviendas y vías y obras de ingeniería civil en Villavicencio. Villavicencio actualmente es el sitio duro, allá en el meta, del narcotráfico. Este señor aparece en los chats que Vázquez le entregó, Vázquez, la ex esposa, le entregó los chats a la revista Semana. Y entonces dicen y se refieren de forma particular a los amigos de la Tahoe. ¿Y qué es la Tahoe? Recuerda que también han dicho de una plata de una EPS y todo eso es mentira. Tú siempre vas a trabajar con RAI. ¿Y quiénes son los amigos de la Tahoe? Bueno, ahí está la Tahoe. Nicolás Petro andaba en una camioneta propiedad de Sarmiento que era una Tahoe. De tal forma que el hijo de Petro deberá explicar también cómo accedió a camionetas de alta gama, lujosos predios para vivir a bajos precios de arrendamiento y otros favores recibidos. Por supuesto, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de corrupción, amigos míos. Estamos hablando de sinvergüenzura. ¿Ok? Estamos hablando de los negocitos de la politiquería. Estamos hablando del narcotráfico. Y estamos hablando de que siempre hay impunidad. Y entonces uno tiene que terminar preguntando, ¿dónde está la gasolina? En Venezuela el chavismo desapareció la gasolina, quebraron la industria petrolera y acabaron con el suministro de petróleo y con el suministro de gasolina y de combustible, claro está. ¿Por qué? Bueno, porque el poco que hay lo venden y lo trasiegan para conseguir dólares para seguir manteniendo ese régimen. Pero en toda Venezuela descargas la aplicación Radar Gasolina y al hacerlo entras en el universo de la Ayúdate que yo te ayudaré y la aplicación te permite saber dónde está la estación de servicios más cercana a ti con suministro de gasolina. También tú puedes opinar. Puedes participar y decirle a la gente, llegué, pero ya se acabó. O puedes decirle, no, la cola está muy larga. Puedes decir, la cola está larga, pero todavía queda. Todas esas cosas las puedes hacer con la aplicación Radar Gasolina. Descárgala ya en tu celular y descubre dónde está la gasolina. En todos los estados de los Estados Unidos, Selva Montgomery se encarga desde su cuartel general en el estado de Tennessee de ayudarte a entender que no existe el sueño americano sin la casa de tus sueños. La casa de tus sueños, esa que tienes en mente, se la dices, se la describes a Selva Montgomery y Selva Montgomery la va a tener para ti. Tu realtor de confianza en el estado de Tennessee que abarca los 50 estados de los Estados Unidos para construir el sueño americano de la forma precisa con la casa de tus sueños. Comunícate con Selva Montgomery, tu realtor de confianza en los Estados Unidos. Imagínese usted esa bandeja. Imagínese usted que usted tenga una fiestica o quiera atender a su clientela y llama ahí en Miami, en sus alrededores, a Amarantas Catering y le dice, mira, hazme algo especial y Amarantas Catering le aparece con esta cosa tan maravillosa y usted dice, Dios mío, ¿esto es catering o es una obra de arte?
Es una obra de arte hecha canapé. Amarantas Catering en Miami y en todas sus zonas alrededor puede atenderte para que tengas el mejor catering posible para ti, para tu familia, para tus invitados y para tus clientes. Síguelos en Instagram, @Amarantas Catering, más que catering, arte hecho canapé. ¿Vamos a viajar o no vamos a viajar? Descarga ya en tu celular la aplicación Viaja a Bajo Costo y empieza a descubrir el viajar bueno, bonito, barato y bastante. Construye tu itinerario, busca los boletos más económicos, busca los alojamientos más baratos y por supuesto viaja bastante con una aplicación que te permite armar todo tu trayecto de forma personalizada en tu celular. Con esto puedes hacerlo desde la comodidad de tu propio celular y se acabaron las excusas para no viajar. Basta de soñar que viajas. Empieza a soñar viajando con Viaja a Bajo Costo descargada en tu celular. Te vas a enterar de lo que significa viajar bueno, bonito, barato y bastante. Tu segunda nacionalidad. Bueno, estamos en Hispanoamérica. Los que están en Hispanoamérica se acuerdan, los que están en Colombia, oye, yo tengo mi abuelo era español, mi abuelo era italiano, déjame sacar ese pasaporte por si acaso, ¿cómo hago? Tu abuelo era español, tus abuelos eran italianos, tus abuelos eran portugueses y estás buscando cómo hacer la cosa, llámate a María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez se va a encargar siendo agente autorizada de Cefar Universal de ayudarte a hacer los trámites de tu segunda nacionalidad, portuguesa, española, italiana. Comunícate con María Consuelo Míguez de Cefar Universal y recuerda que tus ancestros te quieren libre. Para entender lo que es la migración, nada mejor que escuchar el relato de uno de sus protagonistas. Wilmer Lizardo nos muestra cómo es eso de vivir una vida en 5 años, el relato que cualquier migrante puede leer y verse reflejado en él. A nivel mundial, en Amazon puedes comprar este libro que revela todo lo que significa la migración, lo que se deja atrás y lo que se consigue en el camino. Wilmer Lizardo, Una vida en 5 años, a la venta a nivel mundial en Amazon. Es imposible que usted sea y haga lo que hace Rancia Márquez, que la tipa agarra el helicóptero y se va por ahí a comprar. O lo que hacía Cristina Kirchner igual, o lo que hace Cilia, que mandan a cerrar una tienda. No. Usted no tiene que hacer nada de esto porque para empezar, usted no es de ese estilo. Usted es una persona seria. Por lo tanto, usted agarra su celular, entra a la página o al Instagram de la gente de Vogue Handbag y allí descubre todas las marcas, todos los modelos de carteras y accesorios a los cuales usted quiere tener, a los cuales usted quiere comprar, los cuales usted quiere regalar y los puede obtener sin estarse moviendo para ninguna parte. Desde la comodidad de su hogar, Vogue Handbag pone a tu disposición la cartera de tus sueños. No te vas a arrepentir. Tampoco nos vamos a arrepentir cuando vayamos a Escocia y nos hablen en castellano sobre los secretos que tiene Escocia. Fíjate, los primeros días de mayo, el 6 de mayo es la coronación del rey Carlos. No está de más que usted pase, échese una pasadita por ahí, ve la coronación y después se va para Escocia con la gente y hablemos de Escocia en español. Y después que coronaron al rey Carlos, usted va a ver al monstruo del lago Ness, es decir, al otro monstruo, que no es Carlos ni su esposa, no, el monstruo del lago Ness. Váyase con la gente de Hablemos de Escocia en castellano y descubra los secretos de Escocia en su idioma. Y si se trata de los profesionales de la salud, hay que entender que los profesionales de la salud necesitan tener los equipos requeridos para atender a sus clientes. Front Distribution tiene a nivel mundial los equipos requeridos para la atención sanitaria, para la atención médica, sea cual sea tu especialidad. Profesionales de la medicina, profesionales de la odontología, profesionales del bioanálisis, profesionales veterinarios, profesionales de la odontología. Todas las especialidades médicas tienen a Front Distribution como aliado. En cualquier parte del mundo, Front Distribution, comunícate con ellos que te harán llegar el catálogo de productos disponibles según tu especialidad y por supuesto te ayudarán a darle a tus pacientes la atención que requieren con los equipos precisos. Bueno, el asunto en medio de todo esto es que los bichos, ¿verdad? Cuando los agarran en la corrupción, para empezar los bichos son corruptos, eso es lo primero que hay que decir, los bichos son corruptos. Pero cuando los agarran, siempre tienen una excusa. Siempre tienen una excusa. Yo me las sé todas ya, esas excusas, porque se las he escuchado tanto al chavismo que, amigos míos, ya yo me curé en salud. La entrevista que le hacen a Petro para hablar, entre otras cosas, de su hijo. Miren el cinismo y la desfachatez de este caretabla. ¿Qué clase de padre ha sido usted para Nicolás?
¿Tuvo la oportunidad de enseñarle valores? No, no, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel, me perdí, digamos, desde el punto de vista legal. Lo recuerdo como el episodio de mayor libertad, porque no tenía ni mi cédula, ni me llamaba así. Yo alcancé a estar un año tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga, en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito esos de niño para que pudiera estar. Y en el colchón dormíamos, en el piso. Para poder leer, porque siempre me ha gustado leer, me tocaba robarme los libros de las librerías. Fíjense ustedes, el reportero le pregunta, ¿usted tuvo la oportunidad de enseñarle valores a su hijo? Él dice que no. Y luego dice con orgullo que él es un ladrón. O sea, lo acaban de escuchar. El señor se robaba los libros, dijo que a él siempre le ha gustado leer. Y entonces no iba por una biblioteca. No, él se robaba los libros. Bueno, pero teniendo esos valores, robando libros, porque robar es robar, róbese lo que usted se robe, es un ladrón. El señor acaba de confesar que es un ladrón. ¿Qué hijo va a tener? ¿Qué hijo va a tener? Amigo, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué más dice? Y vivía, digamos, era el jefe del M-19 en toda esa región. Hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el ejército de ese entonces contra una pareja del ELN y mataron el bebé. Y entonces, por esa y otras razones, yo me separé. O sea, a él le dio miedo que le atacaran a la familia por ser guerrillero y en vez de dejar de ser guerrillero, él se divorció. Imagínense usted el compromiso de lucha a este hombre, ¿no? Que le dé el premio Fidel Castro a la lucha criminal guerrillera. De mi hijo y de Katia. Y empecé pues más en soledad a caminar los caminos de la clandestinidad. Ay, pobrecito. Hasta que vino la desmovilización del M-19 ya en el 90. En el 90 él todavía era un niño, pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Es decir, no podía estar por razones de seguridad con la mamá de su hijo. Andaba en la clandestinidad y se consiguió otra. Oye, qué pajarito, ¿verdad? Qué tipo tan... Un valor familiar impresionante. Y pues no nos volvimos a encontrar. Realmente él se crió en Córdoba, que es, digamos, el lugar de Ciénaga de Oro exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. No lo crió. Él dice que no lo crió para de alguna manera decir, yo no le enseñaba valores, yo no lo crié. Porque yo andaba dando la lucha. Por lo tanto, si es un ladrón es por culpa de otro, por culpa de la mamá. Es lo que le falta. En algún momento, presidente, ustedes se vuelven a encontrar y usted siente que puede asumir ese rol de padre presente o ese espacio simplemente nunca se dio. Es una sensación extraña, digamos, porque es un reencuentro que tiene una especificidad. Pues, digamos, yo tenía ya una vida política relativamente brillante, llamémoslo así, fulgurante más bien, en medios, etcétera. Iba creciendo paulatinamente y él entonces encuentra a su padre, es así, digamos, como una figura fulgurante que sube. Empieza a acercarse más a mí. Le noto inquietudes políticas más desde el punto de vista electoral, inquietudes políticas electorales que ninguno de mis hijos ha tenido. Pero nunca le llamó la atención el estilo de vida de él. Digamos, la mamá siempre me hablaba con preocupaciones, pero de todo, yo sentía que era de toda madre. A veces el ambiente del Caribe en relación a la política no es bueno. Ah, le va a echar la culpa al Caribe.
no a tu crianza o a tu abandono. O a simple y sencillamente de que ustedes son unos criminales. Porque, si vamos a hablar de la verdad, tú acabas de confesar en esta entrevista que eres un ladrón. ¿Qué hijo vas a tener? Porque allí no se pudo impulsar una corriente realmente alternativa. Entiendo el contexto macro de la situación, pero quisiera ir a lo micro, a su relación con Nicolás. ¿Usted fue alguna vez a su apartamento? ¿Se dio cuenta cómo vivía? ¿Se dio cuenta los lujos que tenía o que supuestamente ha ostentado? ¿Le preocupó esa situación? Yo fui a un apartamento donde él vivía, una vez me dormí ahí. En Barranquilla, sí, pero era pequeño. Era algo normal. Sí. ¿No le llamó la atención? No, era normal, un apartamento pequeño. Él ya convivía con su ahora ex esposa, Dai. Nosotros la conocemos como Dai. Pero no había nada extraño. No, él no vio nada extraño. ¿Y de qué vivía el niño? ¿Por qué llora el niño, mamá? Nadie sabe. Sobre su hijo hoy, digamos que cae en una serie de acusaciones o de señalamientos graves y tanto sus defensores como sus detractores han coincidido un poco en una lectura de lo que usted hizo. Es decir, el presidente de la República sale y le pide a la justicia que investigue a su familia. Eso es una cosa que algunos encuentran que no es usual. Sin embargo, según Dai, como usted la llama, usted tenía esa información hace algo más de un mes. Quisiera preguntarle en ese mes qué pasó y por qué se demoró en contarle esto al país. Porque No sé exactamente el tiempo, no te podría decir eso, pero yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado. Bueno, y después hablé con Dai, que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero pues más o menos en esa línea. Es la actitud del tipo, cómo se agarra la cara, cómo ve para los lados, cómo tiene el brazo cruzado, cómo se restriega la cara alrededor de la boca mientras habla. Cualquier especialista en lenguaje gestual sabe muy bien que estamos frente a un delincuente y frente a un mentiroso. Era una separación, obviamente yo no quise interferir en eso. No me gusta nunca. En mis debates políticos me he metido en la vida íntima de nadie. En la vida íntima. ¿Cuál vida íntima si tu hijo estaba guisando, mijo? Si tu hijo estaba recibiendo dinero diciendo que era para tu campaña y se lo estaba gastando en dándose una vida maravillosa. Eso no es meterse en la vida íntima. Los políticos, cuando se dedican a la corrupción, no tienen vida íntima. A pesar de tener informaciones. Porque siempre me pareció que era acabar la libertad humana, si me metía más en ese tipo de terreno. Siempre hice los debates alrededor pues, de las cuestiones públicas. Él siempre hizo los debates alrededor de las cuestiones públicas. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un caretable, amigo mío. Estamos hablando de un tipo que además de esto ha demostrado en esta entrevista, que es mucho más larga, la gente de Semana está haciendo un muy buen trabajo con estas entrevistas, haciendo lo fundamental, dejando que los tipos hablen. Porque mientras hablan ellos, fíjate todo lo que ellos, sin darle ni una cantidad, el tipo contó todo lo que contó. Se declaró ladrón, se declaró padre irresponsable, se declaró infiel, se declaró irresponsable como padre de familia. Y yo, de alguna manera me van a perdonar, ¿no? Quizás soy chapado a la antigua, pero yo tengo una forma de ver las cosas que me quedo de mi paso por la política. Cuando yo veía a un político que no tenía orden en su vida familiar, cuando yo estaba en la política me refiero, como yo no tengo una familia de delincuentes, ni tengo una familia con problemas, yo trataba de pensar que la persona que va a llevar las riendas de una alcaldía, de una gobernación, de un país, tiene que ser alguien que en su entorno familiar no sea ni un padre irresponsable, ni un botarate, ni un mal administrador. Porque si dentro del entorno familiar no es una persona ejemplar, ¿cómo va a ser él el responsable del sustento económico de los empleados de una alcaldía, de una gobernación o responsable de un país, de una gobernación o de una alcaldía? Si no tiene responsabilidades en su casa, si no enseña valores en su casa,
Si no tiene en orden su familia, ¿cómo va a poner en orden un país? Eso es lo primero. Entonces este señor dice ahí claramente que bueno que sí, que bueno que él tuvo un hijo por ahí y tal, no sé qué, lo regó, y después se fue porque él estaba en la lucha política. Y después se pregunta, que el niño tenía inquietudes electorales. Ahí después se pregunta por qué demonios el tipo termina como termina. Luego la cuestión de que él le pidió a la justicia 2 veces, porque la de ahorita es la segunda. Ya cuando él era alcalde ocurrió también un asunto parecido. Y aún así, sabiendo que su hijo tenía malas mañas y malos comportamientos, el señor le permite estar en su campaña presidencial. Entonces, ¿a dónde vamos? Y de paso, lo hace candidato a la gobernación del Atlántico. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a que no se puede pensar y pretender que el familiar del presidente actúa por su cuenta, sobre todo cuando ese presidente es apellido Chávez o apellido Petro, o apellido López Obrador, o apellido Correa, o apellido Castillo. ¿Por qué? Porque las actuaciones, fíjense lo que pasó en Perú. En Perú estaba metida toda la familia de Pedro Castillo en la pomada. ¿Y lo hicieron por su cuenta? No. Lo hicieron por mandato del jefe de la familia. En tal sentido, si este muchacho ya se había comportado de forma deshonesta cuando el papá era alcalde y el papá lo denunció porque el papá le permitió participar de nuevo en la política a su lado y de paso lo hizo candidato y diputado, ¿por qué permitió que actuara su nombre en la campaña? Preguntas y respuestas. Por la misma razón que lo hacía Chávez, que dejó que sus hermanos se enriquecieran, que sus hijos se enriquecieran, que sus mujeres se enriquecieran, tuvo hijos regados por todas partes y ahora las hijas viven de lo más sabroso, como vive Rancia Márquez ahora, y dicen que ellas se hicieron millonarias vendiendo abono. Sin embargo, Chávez se murió y no vuelve. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías.